Hola, joven. Bienvenidos a nuestro hermoso y bellísimo podcast llamado Metanoia entre ruinas y gracia. Así es. Bueno, el canal no es bello, nosotras somos Nosotras bellas. somos Así es. a los ojos de Dios, Sí, 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 claramente. sí, sí, sí. Hermosas. Hermosísima. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es la fe. Y el tema es la fe sin obras es muerta. Pero primero vamos a definir qué es fe. Entonces vamos a leer Hebreos 11:1. Ajá. Y dice Hebreos 11:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa certeza que nosotros tenemos de que algo va a ocurrir, ¿no? De que algo va a ocurrir. Aunque no lo veamos aún. Ajá. Y esa convicción de que no se ve, porque obviamente no lo vemos en ese momento y puede pasar muchos años después, pero tenemos la fe de que va a pasar. Sí, 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 sí. En el nombre de Jesucristo. Como algún ejemplo que vamos a ver más adelante. Más adelante, cálmese, cálmese. Sí, entonces, arraigado a esto, vamos a leer Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, ahora vamos a ver entonces, ahora sí, algunos que tanto tenían fe, pero también actuaban. Entonces ahora lo vamos a encontrar en Hebreos 11, ¿sí? Ahí mismo. Hebreos 11, tenemos el 11:4, donde dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Básicamente ahí vemos que él por fe dio lo mejor Lo que mejor. tenía, no, como dice, no escatimó. No escatimó. Mientras que sabemos que Caín dijo, no, voy a yo a gastar mis ovejas más hermosas y bellísimas y gordas. Por Dios, no, o sea, no. Y vemos que eso agradó a Dios. Sí. Luego está, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, tengamos en cuenta ese no se veían, Que era el futuro diluvio. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí vemos, ¿verdad? Que él se le dijo sobre eso y él no solo se quedó en que, o sea, sí creo, ¿verdad? Creo, nada más ahí. No, él hizo, ¿verdad? Construyó el arca. Luego tenemos por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal, y él dijo, pues ahí voy. A donde tú mandes yo iré. No importa que pase, que sea, o sea, él no tenía nada seguro. Bueno, sí tenía algo seguro, sí tenía algo seguro, pero digamos, él no lo estaba viendo. Él sabía que se le iba a dar, pero no sabía cuándo. Entonces, es eso. Luego pasamos, uno por acá. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Recordemos que se le prometió un hijo, sí, ya cuando él estaba muy viejito, y se le dio, y él aún, Dios lo probó y él no se inmutó, por así decirlo, porque él confiaba en que tenía un Dios que le había concedido un hijo y que lo podía volver a hacer, digamos, puede resucitarlo de los muertos, como quien dice. Y él no solo se quedó en ese creer, sino que fue y ofreció a su hijo y vemos todo lo que pasó. Y si no saben lo que pasó, pues vayan a leer. Conozcan historias. Luego está, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Sabemos que el mar, ¿verdad? Se abrió completamente. Y era esa fe que tenía el pueblo. Bueno, también Moisés. Yo, Abraham, Moisés, perdón. Ay, capaz decía no, ¿verdad? Sí. Moisés y dieron ese paso, o sea, ellos siguieron caminando y el mar se abrió por fe.
Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Quién diría, verdad? Como que, ¿para qué voy a rodear los muros? ¿Cómo se van a caer los muros si les doy 7 vueltas? No tiene sentido. Sí, bueno, en realidad fueron 14. Bueno, sí, ya sé. Pero es que uno se basa en la canción. En la canción de los 7, Sí. pero fueron 14. Uh-huh. Ya no me recuerdo el contexto, ¿sabes? De eso ya no me lo recuerdo. Ajá. Pero sé que sí lo escuché. Okay. ¿Quieres dar contexto? No, para no alargarlo. Ah, bueno, que no es alárgalo. Y el último, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí sabemos que ella recibió a los espías, bueno, ella creyó, por fe, volvemos otra vez, creyó y a los espías los protegió, por así decirlo, les dio hospedaje en su casa y fue salvada por eso. Sí. O sea, ella no pereció con todos los demás. Y pues me gusta esta parte donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. O sea, quiere decir que hay ejemplos de sobra. Sí. De sobra hay ejemplos en donde se vio tanto la fe, pero el actuar siempre. Y bueno, arraigado a esto, vamos a leer Mateo 7:21. Uh-huh. Mateo 7:21, ya lo tengo. Bueno, sí, léelo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uh-huh. Ahí yo en esa parte la subrayé, la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Hacer la voluntad de mi Padre. Sabemos que cada uno de ellos hizo la voluntad de Dios por fe. Volvemos a traer lo mismo. Y es eso lo que necesitamos nosotros hacer. Obviamente tener fe, pero también hacer la voluntad de Dios, porque de nada hubiese servido si Noé no hubiese construido el arca. Claro, Dios le dijo, pero si no construye el arca se hubiera perdido toda su familia y de nada hubiese servido, digamos, la fe si no hubiera construido el arca que lo salvaría tanto a él como a su familia. Y ¿en cuál seguimos? Tito 1:16. ¿Tú lo tienes? Yo ando más perdida, la verdad. Aquí está, ya lo vi. Ok, listo. Ya lo vi. Vamos a ver, Tito. Que es muy chiquito, es muy chiquito. Es una cosita chiquitilla. O sea, tiene solo esto. 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Uh-huh. Es importante esto como mencionamos anteriormente, hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios nos pone ese sentir y creo que tú traes algunos muy buenos ejemplos de esto. Sí, porque ahorita estábamos dándoles ejemplos de personas que actuaron, que tenían tanto fe, pero actuaron, hicieron las obras para que se pudiera cumplir la fe que ellos tenían. Entonces vimos ejemplos que se encuentran en la Biblia, pero ahora queremos hablar de la actualidad. Porque muchas veces decimos, hay personas que dicen, sí, es que el Señor me va a proveer un trabajo. Pero no, tú no te mueves, tú estás en tu casa súper relajado, esperando que ahí de pronto te llame una persona y te diga, hey, ¿sabes qué? Te voy a dar trabajo. No, así no funciona, así no funciona. Tú tienes que mandar tu currículum o tú tienes que salir a preguntar si necesitan a un empleado o algo así por el estilo. Tienes que tener esa fe de que lo vas a lograr. Exacto, también. Porque está la fe de que vas a encontrar. Yo tengo la fe de que algún día me va a llamar el mes. Pero también tú tienes que actuar para poder encontrarlo. No se trata solamente de decir yo tengo fe, como también es que en todo va tan arraigado esto, la fe y las obras. La fe y las obras. Es ahí siempre, van unidas. Como la uña y mugre que dicen que son unidas. Es que si tú dices, yo quiero una familia, que mi familia sea una familia unida, en donde yo pueda ser capaz de contar mis problemas y que no me critiquen o que no me juzguen. Y tú puedes decir, yo tengo la fe de que un día mi familia va a cambiar.
Pero el asunto es que si tampoco van la obra de que tú comiences a hacer como ese cambio En ti mismo. en Ajá. ti mismo para que ya las personas comiencen a ver ese cambio. Y tú digamos que tú provoques Ujú. el cambio en tu familia por Ujú. medio de las obras y la fe que va por delante. Sí, y en muchas cosas, si tú dices, yo quiero aprender a tocar piano, pero a ti no te va a llegar así de pronto, así, ya me sé Los dedos todos se los mueven signos solos. solos ahí. No, tú dices, es que tú ves a alguien predicando ahí, tú dices que yo quiero ese conocimiento, sí soy. Sí somos. Porque vemos personas que vemos un conocimiento y dices, wow, yo quiero tener ese conocimiento. ¿Lee la Biblia? Ujú. Si tú no lees la Biblia, tú no vas a tener ese conocimiento. Ujú. Entonces, es esto, ¿no? De que si tú quieres o tú tienes la fe de que vas a hacer aquello, quieres lograr aquello, pero también tú tienes que actuar. Tú tienes que actuar. Si tú eres una persona que tiene un vicio y tú dices, es que yo sé que el Señor me va a ayudar a salir de esto, pero si tú no actúas para hacer ese cambio en tu vida, no va a suceder, no va a suceder. Porque el Señor sí hace la transformación, pero también necesita de que tú pongas de tu parte. Entonces, la fe siempre va arraigada a las obras. Ujú. Puede parecer muy simple, pero es algo difícil de hacer. Sí, Porque, digamos, podemos decir, yo tengo fe, pero si no me muevo, o sea, de nada me sirve tener esa fe si no hago algo al respecto. sí, Es importante que concuerde nuestro decir con nuestro hacer y nuestro querer y esperar aquello en ponerlo en práctica también, como dices tú. Necesitamos, si queremos esa familia unida, necesitamos nosotros cambiar nosotros mismos para ser ejemplos y provocar ese cambio en cada uno de nuestros familiares, porque sabemos que hay ejemplos así en la vida, ¿no? Y también si queremos, no sé, llevar la enseñanza a tus amigos para que ellos conozcan de Cristo, tienen primero que verlo en ti y después tú actuar, ¿verdad? Conforme a eso, llevarle la palabra a tus amigos, porque ellos no van a creer si tú, que sos tu amigo, no le llevas las palabras, ¿no? Y eso me cae mucho a mí. Yo mandándole puros memes para que se... cristianos. Y no, pues no, así no es. Digamos, puede funcionar, no digo que no, pero necesitamos que concuerde nuestra fe con nuestro actuar. Porque si tú tienes fe, tú vas a actuar para esperar eso, básicamente, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nos vamos, el que sigue para continuar y no hacerlo mucho largo, Muy largo, mucho mucho largo. largo. Mateo 7. 7:21. Uh-huh. Ah, no. 20 es. 7:20. 20. Si yo lo tengo, ¿tú lo tienes? No, Vamos pero a yo estoy en leerlo. Efesios. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por su fruto los conoceréis y uno de esos frutos es La fe. la fe, Sí. que es importantísimo y nos va a tocar hablar de eso. Que es Sí. importantísimo, o sea, eso se va a notar en ti. Es que yo, la verdad es que recuerdo que había una persona que ella decía, yo sé que voy a lograr eso y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y la cosa es que esa persona tenía una fe que yo digo, wow, wow, porque vieras cómo todo le salía acorde a lo que ella decía que iba a lograr y lo lograba. Y yo me quedé así como, wow, qué increíble. Y así pasa con muchas personas. Me encanta cuando las personas dicen, yo sé, escuché un testimonio, creo que ya te lo había contado, donde ella decía, yo sé que yo voy a ir a ese viaje misionero, pero yo no tengo la plata, pero yo sé que Dios va a proveer. Y ella se ponía a estudiar, o sea, ella daba de todo, por decir, de sí misma, para lograr eso. Y a pesar de que no tenía la plata, Dios respondía acorde a esa fe que ella tenía. Y yo, wow. Y yo te dije, yo creo que esa muchacha, si dice, muévete montaña, esa montaña se mueve, tanta fe que tenía, en serio. Entonces, a eso voy, es increíble, o sea, yo anhelo tener una fe tan grande como la de esa muchacha, porque wow, a mí me sorprendió y me admiró muchísimo y anhelé tener ese tipo de fe como ella. Y aquí yo siento que mi fe así anda como que Muy así, muy chiquita. como muy chiquita, como pero que... ¿sabes algo muy importante? Ahí en Santiago 2:14 que leímos, más adelante dice, sí,
de que la fe aumenta, Ujú. la fe aumenta. Entonces iniciamos con algo chiquito que iniciamos en el cristianismo, Ujú. en esto de seguir a Cristo. Entonces tú así como tienes fe en algo, entonces, y actúas, se da, entonces tú ves, ay, el Señor me ayudó. Entonces como que esa fe va aumentando y podemos entonces lograr lo que la joven logró, la que tú Sí. contabas, y lo movemos montaña. Que no nos pase como, hay un chiste en Chile que de una señora que le tocaba ir a traer agua así como en un guindo. Entonces cuando venía con el balde de agua tenía que subir una gran cuesta. Entonces cuentan, no sé. Cuentan que la Es un señora, chiste, sí, es un básicamente. chiste. La señora se puso a orar ahí, Señor, que esa montaña se haga plana en el nombre de Jesús. Y paz, abrió los ojos, siempre estaba en la cuenta. Y dice, ves, yo sabía que no iba a suceder. Entonces no tuvo La fe, tuvo fe. porque ya estaba segura de que eso no iba a Sí, pasar. y hizo la obra, orar, Orar, pero no tenía pero fe. no tenía fe. Sí, Ve, porque también, ella cuando abrió los ojos dijo, ya lo sabía. Entonces no había fe desde un inicio, sí, porque si hubiese sido diferente, hubiera dicho, interesante. No sé, la verdad que... pero sí, hay veces también vemos esto de que muchas personas hacen cosas, pero no tienen pero fe. no tienen fe, en Y esa se pues, evidencia. sí. Creo que puedo llegar a ser una de esas. Señor, aumentanos nuestra fe. Aumentan nuestra Sí, fe, sí. Nuestra petición cada día. Y bueno, vamos con Efesios 2, del 8 al 10. Ok. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Primero va la gracia y ¿cómo es? Sí. Porque por gracia sois salvos, primero va la gracia y entre ahí se mete la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, como quien dice, no va primero la obra, o sea, no, sino primero la fe de lograr eso. Sí, es por eso que decíamos, de nada sirve hacer la obra Uh-huh. si no tenemos fe. Y como Entonces, ella oró, pero no tuvo fe. Sí, es como también, como te digo, personas que, ¿cómo lo podría decir? Personas que ayudan y que dicen que todo esto lo hago para Dios, personas que creen que por obra se van a salvar. Ajá, No sé qué está pensando esa gente. Seguramente no han leído eso. Sí, creo que a veces tenemos como que muy malentendido esto de que mientras más haga por el prójimo, como que más puntos para el cielo, Sí, ¿no? me voy a salvar. Pero en realidad no es así. Primero, por creer por gracia en Cristo. dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, primero la gracia, entre esta va la fe, y pues ahí, ¿no? Y la fe es la certeza de aquello que no se ve. Exactamente. Y claro, ahí van otras cosas, ya después que metemos el amor, y ya pues el amor ahí sí viene en verdad el hacer cosas por tu hermano y todo eso, pero tema diferente. Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ay, qué lindo es nuestro Padre Salvador, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que tú pusiste en práctica la fe? ¿Dónde? Cuando aceptaste a Cristo. Ah. ¿Dónde? Sí, porque cuando nosotros venimos, es cierto. Sí, mira, nosotros venimos, nos arrepentimos de nuestro pecado, pero tenemos la fe de que vamos a ser justificados por Cristo. Entonces ahí está la fe. Y tú actuaste, claramente pueden aceptar, decirle al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Así que si tú aún no has hecho esa oración, hazla. Para ser sincera, yo antes, yo creo que ya lo hemos comentado en otro video, pero antes yo decía, yo no puedo aceptar a Cristo porque yo sé que voy a fracasar, yo sé que voy a fallar. Y yo no quiero andarle fallando a alguien tan bueno y tan misericordioso. Yo no puedo. Y creo que me sentía esa era mi excusa mi excusa. Excusez-moi. Mi excusa. Excuse me, what is your problem? Okay, esa era mi excusa para no aceptar a Cristo. Para yo no aceptar a Cristo, Sí. porque sabía que eso primero que todo es una responsabilidad grande. Pero cuando llegó el momento, yo dije,
hoy yo voy a aceptar con el propósito de permanecer en Cristo el resto de mi vida. Y esa fe de permanecer en Cristo el resto de mi vida y seguir, obviamente, como quien dice, creciendo, aprendiendo sobre la palabra y volverme una mejor persona, porque eso queremos ser, mejor personas en la tierra y pues obviamente salvos para la vida eterna. Sí, Entonces es eso, el aceptar a Cristo fue pura fe de esperar mantenerme en sus caminos. sí, sí. ¿Sabes algo? Bueno, ha salido un poco del tema, ¿o no? Bueno, no. Antes hablábamos nosotros de el hombre que estaba a la par de Jesucristo en la cruz. Cierto, cierto. Y yo digo, ay, qué bonito que eso le pasara a uno, pero uno no sabe. Con unos clavos, sí. No, así no. Sino como hay personas que se les da esa oportunidad, porque yo conocí a alguien que en su último momento, cuando ya estaba por morir, le pidió perdón al Señor y pues ya y fue salvo ahí en su momento. Y yo así como, y no pasó todas estas barbaridades que pasa uno. Que lo podemos ver en ese hombre que estaba a la par de Jesucristo, que se salvó por fe, por creer que él era el Hijo de Dios. Por gracia, pero también por fe, ¿no? Sí. Es bonito porque, digamos, nosotras es como, wow, no tuvo que básicamente que luchar todo este trayecto. Sí. Pero damos gracias a Dios de que, pues, él en aquel momento tuvo esa certeza de que él era el Hijo de Dios y lo aceptó en su corazón. Ay, qué bonito. Y Dios tan amoroso, en ese momento, solo imagínate en la cruz, ya en sus últimos, bueno, no sé si en sus últimos, pero yo siento que a mí con solo los latigazos ya hubiera sido lo último, pero ya en esos últimos momentos Jesús le dijo, estarás conmigo, no te preocupes, don't worry, be happy, you are with me. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Él mismo se lo dijo y creo que eso solo demuestra una vez más, una de tantas veces más, el amor de Jesucristo por nosotros. Sí, la bondad de Dios. Así es que Él es bueno. Siempre bueno. Pero sin embargo, agradecemos al Señor por tenerlos aquí. Amén, claro que sí, claro que sí. Tenernos aquí luchando una vez más, porque cada día nos damos cuenta que andamos más imperfectas que saber qué cosa. Leemos esto y decimos, leemos la Biblia y cachetada por aquí, cachetada por allá. Llegamos aquí a la iglesia, escuchamos la prédica y cachetadas por aquí, y cachetadas por allá, el hermano que y digamos, yo al menos yo lo tomo con mucha gracia y comienzo a decir, güey, o sea, estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto. Se supone que Dios es mi centro, debería de estar actuando de esa manera, de como lo está diciendo el hermano. Y lo peor es que estamos aquí, recuerda que vamos leyendo así como, yo voy detrásito tuyo, entonces cada vez que leo también me vuelve a decir así como, o sea, espabila, tú necesitas que todo lo que dices sea acorde a lo que haces. Y yo digo, wow, tengo muchas cosas que mejorar, tengo mucho trabajo por delante por hacer, porque me gusta ese texto donde dice el reino de... Ay, yo no me aprendo los textos para que vean qué mal ejemplo que soy. El reino de Dios, justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ok. ¿Tú te lo sabes? Sí. Dilo. Que dice, busca el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. El resto vendrá por añadidura, exactamente. Entonces, nosotros esperamos la añadidura, pero sin buscar el reino, ¿verdad? Sí. Un buen error de nuestra parte, pero bueno, aquí estamos dándonos cuenta una vez más, gracias al Espíritu Santo que nos dice, usted está fallando en esto. Y usted anda disque hablando, ¿verdad? Póngase las pilas. Sí. Me encanta que el Espíritu Santo cada vez me dé una buena cachetada ahí, idiota. Exhortándonos siempre. Exhortándonos. Me gusta eso del Espíritu Santo. Para mejorar en nosotras, porque nosotros nos damos cuenta y nosotros decimos, sí, tenemos que trabajar eso. Sí. Y así es. Bueno, nos salimos del tema, ¿no? Pero bueno, creo que eso ha sido todo, ¿no? Sí, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Fue un placer. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Este era nuestro número 9. Nuestra número 9. Besitos a todos, abrazos. Y yo ya me pasé. De todo, le decía mucho amor.
Dios le bendiga, hermano. Y pues bueno, adiós, que Dios les bendiga. Nos salimos del tema.